Hola a todos y bienvenidos sean a su canal favorito de chismes del espectáculo turco. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos juntos en el mundo de las telenovelas, los romances y las noticias más jugosas de nuestros ídolos turcos. Hoy prepárense porque les traigo una bomba, una revelación que honestamente ni yo me esperaba. Y sé que ustedes, mis chismosos favoritos, tampoco. Hemos seguido de cerca cada paso, cada rumor, cada fotografía filtrada de dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Su química en la pantalla fue innegable, su conexión traspasó las pantallas y nos enamoró a todos en Erkenci. Desde entonces hemos estado esperando, anhelando, rezando por una señal, una confirmación de que su amor, ese que parecía tan real, trascendiera la ficción. Hemos visto sus caminos separarse, sus vidas tomar rumbos diferentes, pero una llama, una pequeña brasa, siempre permaneció encendida en el corazón de los fans. Hemos leído artículos, escuchado podcasts, analizado cada interacción en redes sociales, buscando pistas, evidencias que nos dieran esperanza. Y hoy, finalmente, después de años de especulación, puedo decirles, con el corazón latiendo a 1000 por hora, que no me adelanto. Antes de revelarles esta bomba, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, si aman el drama turco tanto como yo, si quieren estar al día con las últimas noticias y chismes de sus actores y actrices favoritos, suscríbanse. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Así formarán parte de esta gran familia de amantes del drama turco. Además, déjenme un like para que YouTube sepa que les gusta este contenido y me sigan recomendando a más personas como ustedes. Y ahora sí, vamos al grano. La fecha que tienen que grabar en sus mentes es el 21 de febrero de 2025. ¿Por qué? Porque ese día, señoras y señores, ese día, prepárense para el shock. Ese día, Can Yaman y Demet Özdemir se casan. Sí, lo han oído bien. Después de años de silencio, de negaciones, de caminos separados, Can y Demet han decidido darse una segunda oportunidad, revivir esa llama que nunca se apagó por completo y unir sus vidas para siempre. Sé que muchos de ustedes están tan impactados como yo. Es una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Pero antes de que empiecen a celebrar y a inundar las redes sociales con mensajes de felicitación, lo cual, por supuesto, que está totalmente permitido, déjenme contarles cómo llegamos a este punto, cómo se gestó este romance secreto y qué podemos esperar de esta boda que promete ser el evento del año. Primero, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos cómo surgió la chispa entre Can y Demet. Durante el rodaje de Erkenci, la química era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones fuera de cámara, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y profesionalismo. Los rumores comenzaron a circular rápidamente y los fans, con la esperanza de que la ficción se convirtiera en realidad, empezaron a buscar cualquier señal que confirmara sus sospechas. Analicemos un poco más esa época dorada. Los sets de grabación de Erkenci eran un hervidero de energía y según fuentes internas, la tensión entre Can y Demet era casi palpable. Había una conexión magnética, una sinergia que iba más allá de las exigencias del guión. Se dice que Can, con su personalidad arrolladora y su carisma natural, quedaba embelesado con la profesionalidad y el encanto de Demet. Ella, a su vez, se sentía atraída por su sentido del humor y su lado sensible, lejos de la imagen de galán duro que proyectaba en pantalla. Los descansos entre tomas eran un festival de miradas furtivas, risas compartidas y conversaciones susurradas. Los compañeros de reparto bromeaban sobre la inevitable relación que surgiría, alimentando aún más las expectativas de los fans. Incluso hay anécdotas de pequeños gestos que pasaban desapercibidos para el público en general, pero que los observadores más atentos interpretaban como señales inequívocas de un romance en ciernes. Por ejemplo, se comenta que Can solía llevarle a Demet su café favorito cada mañana y que ella, a cambio, le dejaba pequeños mensajes de ánimo en su camerino. Detalles simples, pero cargados de significado. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación romántica. Insistían en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Can se enfocó en su carrera internacional, mudándose a Italia y trabajando en nuevos proyectos. Demet, por su parte, continuó protagonizando exitosas telenovelas y encontró el amor con otro hombre, el cantante Oğuzhan Koç, con quien incluso llegó a casarse. Profundicemos en esta etapa de separación.
La decisión de Khan de trasladarse a Italia fue un golpe duro para los fans que soñaban con una relación con Demet. Muchos lo interpretaron como una forma de alejarse de ella y de evitar las presiones mediáticas. Sin embargo, otros argumentaban que era simplemente una decisión profesional, una oportunidad para expandir sus horizontes y consolidarse como un actor internacional. Mientras tanto, Demet seguía brillando en las telenovelas turcas. Su relación con Oğuzhan Koç parecía sólida y estable y muchos creían que finalmente había encontrado la felicidad. Su boda fue un evento mediático de gran magnitud, con cobertura en todas las revistas y programas de televisión del país. Los fans de Erkenci Kuş, aunque con el corazón un poco roto, le deseaban lo mejor. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas nunca se enfriaron del todo. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue breve y, para sorpresa de muchos, terminó en divorcio. Los motivos oficiales fueron diferencias irreconciliables, pero los rumores apuntaban a que algo más había influido en la ruptura. Y ese algo más, damas y caballeros, podría ser precisamente Can Yaman. El divorcio de Demet fue un terremoto en el mundo del espectáculo. Las especulaciones sobre las causas de la ruptura no se hicieron esperar. Algunos apuntaban a incompatibilidades de agenda, otros a celos profesionales y, por supuesto, no faltaron los que insinuaron la existencia de una tercera persona. Y fue ahí, en medio de ese torbellino de rumores, cuando el nombre de Can Yaman volvió a sonar con fuerza. Después del divorcio de Demet, Can y ella comenzaron a ser vistos juntos de nuevo. Al principio sus encuentros eran discretos, en lugares poco concurridos y tratando de evitar a los paparazzi. Pero poco a poco fueron relajándose y empezaron a mostrarse más abiertamente. Fueron vistos cenando juntos en un restaurante en Estambul, paseando por la playa al atardecer y asistiendo a eventos sociales acompañados. Imaginemos esas primeras citas secretas. Can y Demet, conscientes de la expectación que generaban, se esforzaban por mantener un perfil bajo. Se reunían en restaurantes apartados, en horarios poco habituales, utilizando disfraces y estrategias para evitar ser reconocidos. Pero el destino, o quizás su propia necesidad de estar juntos, parecía conspirar a su favor. Se dice que una de sus primeras citas fue en un pequeño restaurante de pescado en la costa del Bósforo. Reservaron una mesa en un rincón apartado con vistas al mar, y disfrutaron de una cena tranquila, hablando durante horas sobre sus vidas, sus sueños y sus sentimientos. Fue una oportunidad para reconectar, para dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro. Aunque seguían sin confirmar oficialmente su relación, sus acciones hablaban por sí solas. Sus miradas cómplices, sus sonrisas tímidas y la forma en que se tomaban de la mano no dejaban lugar a dudas. Can y Demet estaban juntos de nuevo y esta vez iban en serio. Pero, ¿cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Cómo evitaron que los medios de comunicación descubrieran su romance? La respuesta es simple: discreción y planificación. Ambos actores son muy conscientes de la atención mediática que generan y han aprendido a moverse con cautela para proteger su vida privada. Además, contaron con la ayuda de un pequeño círculo de amigos y familiares que les brindaron apoyo y les ayudaron a mantener su secreto. Estos confidentes fueron clave para que Can y Demet pudieran disfrutar de su relación sin la presión constante de los paparazzi y los medios de comunicación. Hablemos de esos confidentes, esos ángeles guardianes que les permitieron vivir su amor en la intimidad. Se trata de un grupo selecto de amigos y familiares que juraron guardar silencio y que les ayudaron a organizar sus citas, a reservar restaurantes y hoteles discretos, y a desviar la atención de los medios. Entre ellos se encuentran algunos compañeros de reparto de Erkenci Kuş, que siempre han creído en su amor, y algunos familiares cercanos que les han apoyado incondicionalmente. Estas personas fueron clave para que Can y Demet pudieran construir una base sólida para su relación, lejos del escrutinio público. Y ahora, llegamos al momento que todos estaban esperando, la propuesta de matrimonio. Según fuentes cercanas a la pareja, Can le propuso matrimonio a Demet durante un viaje romántico a Italia. La propuesta fue sencilla pero emotiva. Can le entregó un anillo de diamantes a Demet mientras le declaraba su amor eterno. Demet, con lágrimas en los ojos, aceptó sin dudarlo. Visualicemos ese momento mágico en Italia. Can, aprovechando un viaje a su país natal, organizó una escapada romántica para Demet a un pequeño pueblo de la Toscana. Alquiló una villa con vistas a los viñedos y preparó una cena íntima a la luz de las velas.
Después de la cena, mientras paseaban por los jardines de la villa, Can se arrodilló y le propuso matrimonio a Demet. Le entregó un anillo de diamantes espectacular, diseñado a medida, y le declaró su amor eterno. Demet, con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción, «Eis». Tó sin dudarlo. Fue un momento inolvidable, un instante mágico que selló su amor para siempre. La noticia de su compromiso se mantuvo en secreto durante varias semanas, hasta que finalmente decidieron compartirla con sus familias y amigos más cercanos. Y ahora, finalmente la comparten con todos nosotros. La boda de Can Yaman y Demet Özdemir promete ser el evento del año. Se espera que asistan numerosas celebridades del mundo del espectáculo turco e internacional. La ceremonia se celebrará en un lugar emblemático de Estambul y la fiesta posterior estará llena de música, baile y alegría. Imaginemos la magnitud de este evento. La boda de Can y Demet será una celebración por todo lo alto, un acontecimiento que paralizará Turquía y que acaparará la atención de los medios internacionales. Se espera la asistencia de cientos de invitados, entre ellos las principales figuras del mundo del espectáculo, la moda y el deporte. La ceremonia se celebrará en un lugar emblemático de Estambul, posiblemente en un palacio histórico a orillas del Bósforo con vistas a la ciudad. La fiesta posterior será una explosión de música, baile y alegría, con actuaciones en vivo de artistas de renombre y un menú exquisito diseñado por un chef de prestigio. Se rumorea que Demet lucirá un espectacular vestido de novia diseñado por un famoso diseñador turco. Can, por su parte, lucirá un elegante traje hecho a medida. Los detalles de la boda se mantienen en secreto, pero se espera que sea una celebración inolvidable que marcará el inicio de una nueva etapa en la vida de Can y Demet. Ahondemos en los detalles del vestuario. Se dice que Demet ha confiado el diseño de su vestido de novia a uno de los diseñadores turcos más prestigiosos, conocido por su estilo elegante y sofisticado. El vestido será un modelo único confeccionado a medida, con telas de alta calidad y detalles exquisitos. Se rumorea que el vestido será de color blanco roto con encaje francés y pedrería Swarovski. El diseño será clásico y atemporal, pero con un toque moderno y vanguardista que refleje la personalidad de Demet. Can, por su parte, lucirá un elegante traje hecho a medida por un sastre italiano de renombre. El traje será de color azul marino con un corte impecable y detalles sofisticados. Pero, ¿qué podemos esperar del futuro de Can y Demet como pareja? ¿Cómo afectará su matrimonio a sus carreras profesionales? Lo cierto es que nadie puede predecir el futuro con certeza. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos esperar que Can y Demet continúen apoyándose mutuamente en sus carreras y que construyan una relación sólida y duradera. Analicemos el impacto de este matrimonio en sus carreras. Can y Demet son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su matrimonio sin duda atraerá aún más atención mediática y les abrirá nuevas puertas en el ámbito profesional. Es probable que ambos continúen protagonizando telenovelas y películas exitosas, y que exploren nuevas oportunidades en el mercado internacional. Su relación también podría inspirar nuevos proyectos creativos, como una serie o una película basada en su historia de amor. Ambos actores son muy talentosos y ambiciosos, y no cabe duda de que seguirán cosechando éxitos en el mundo del espectáculo. Pero al mismo tiempo son conscientes de la importancia de mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional. Su amor, el que vimos nacer en Erkencikus, el que nos hizo soñar y el que ahora se hace realidad, es un ejemplo de que a veces, la vida supera la ficción. Y su boda es la prueba de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Ahora, quiero hablar un poco sobre las reacciones que ha generado esta noticia. Como era de esperarse, las redes sociales se han inundado de mensajes de felicitación y apoyo a Can y Demet. Los fans de todo el mundo han expresado su alegría y entusiasmo por esta feliz noticia. Profundicemos en el tsunami de reacciones en las redes sociales. El anuncio del matrimonio de Can y Demet ha desatado una verdadera locura en las redes sociales. Los fans de todo el mundo han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes de felicitación, GIFs, memes y vídeos editados. El hashtag #CanDemetWedding se ha convertido en trending topic mundial, con millones de menciones y comentarios. Los fans han expresado su alegría y emoción por la feliz noticia, y han compartido sus mejores deseos para la pareja. También han recordado los momentos más memorables de Erkencikus, y han destacado la química innegable entre Can y Demet.
Muchos han recordado los momentos más memorables de Erkencicus y han destacado la química innegable entre Khan y Demet. Otros han compartido fotos y vídeos de la pareja y han escrito mensajes emotivos expresando sus mejores deseos para el futuro. Pero también ha habido algunas reacciones negativas. Algunos fans, que quizás esperaban ver a Demet con otra persona, han expresado su decepción y han criticado la relación entre Khan y Demet. Sin embargo, estas reacciones han sido minoritarias y la gran mayoría de los fans han mostrado su apoyo incondicional a la pareja. Abordemos esas reacciones negativas con tacto. Es natural que no todos los fans estén contentos con la noticia del matrimonio de Khan y Demet. Algunos quizás preferían ver a Demet con otra persona, o simplemente no creían en la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, es importante recordar que la felicidad de Khan y Demet es lo que realmente importa. Su relación es un asunto personal, y todos deberíamos respetar su decisión y desearles lo mejor. Las críticas y los comentarios negativos no tienen cabida en una ocasión tan feliz. Y a estos últimos, a los que apoyan el amor, a los que creen en las segundas oportunidades, a los que se alegran por la felicidad de los demás, les digo gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco, gracias por compartir su alegría y su entusiasmo con nosotros. Y a los que no están tan contentos, les pido que respeten la decisión de Khan y Demet y que les den la oportunidad de ser felices. Al final, lo más importante es que ellos se amen y que construyan una vida juntos llena de amor, felicidad y armonía. Antes de terminar, quiero recordarles que esta noticia es una revelación bomba, una exclusiva que les he traído a ustedes, mis queridos suscriptores. Por lo tanto, les pido que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de esta feliz noticia. Hagan correr la voz. Que el mundo entero se entere de que Khan Yaman y Demet Özdemir se casan. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta revelación bomba. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y leer sus comentarios y reacciones. En resumen, hoy les he contado sobre la boda de Khan Yaman y Demet Özdemir, una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hemos repasado su historia de amor, desde sus inicios en Erkencicus hasta su reconciliación y compromiso. Hemos hablado de los detalles de la boda y de las reacciones que ha generado esta noticia. Y lo más importante, hemos celebrado el amor verdadero y la felicidad de dos personas que se han dado una segunda oportunidad. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Se esperaban este desenlace? ¿Qué les desean a Khan y Demet para el futuro? Quiero leer sus opiniones y saber qué piensan sobre esta revelación bomba. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por formar parte de esta gran familia. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.